líneas de investigación y también resaltar la aportación que podemos hacer desde la antropología para el estudio de la comida y también podríamos decir la aportación que la antropología puede ser al estudio de la comida, o sea, por los dos lados. Estudiar la comida aporta a la antropología y la antropología aporta al estudio de la comida. Estamos conscientes de la importancia de tomar en serio esta temática porque todo el mundo se considera expertos y especialistas en la comida porque pues yo también cocino, mi abuela también cocinaba y entonces tomarlo en serio con conceptos, marcos teóricos y metodologías cuidadosamente elaboradas. Y creo que esto ya lo vieron en las dos presentaciones anteriores que tuvimos. No se trata de plantear definiciones y conceptos rígidos, sino desarrollar una herramienta analítica flexible y apropiada para abordar los casos de México que estamos estudiando. En esta breve intervención voy a presentar algunos materiales que se han trabajado, que estoy trabajando para el libro colectivo que todos estamos desarrollando ahorita, donde participan las 4 líneas de investigación. Voy a dar una propuesta que hemos usado para lo que sería un enfoque antropológico sobre la comida, que viene de Sidney Mintz, que ya se ha mencionado. El estudio etnográfico e histórico de las cocinas, o sea, la antropología de la comida es el estudio histórico y etnográfico de las cocinas, de las comidas en sí y de todas las prácticas y costumbres sociales y culturales alrededor de ellas. Esto incluye, yo estoy agregando, pero no estaría en desacuerdo, esto incluye la economía política y también los procesos de significación, además de la dimensión social histórico que enfatiza aquí en esta definición. Mi línea de investigación se llama Comida y Relaciones de Poder, Usos Sociales y Significados Culturales. Este título de línea refleja 3 grandes campos para trabajar la comida en las relaciones sociales y en el caso de México y más en general. Por una parte, implica entender la comida como generadora de relaciones sociales y de comunidades o grupos humanos o sociales. Otro sería la comida como productor de significados de todo tipo, de los contextos rituales, festivos para la persona, como expresiones de afecto, relaciones de parentesco, identidad histórica. Y en estos 2 niveles estamos hablando de reproducción social, cultural. Y estos son temas que más yo he trabajado personalmente en la etnografía y en general creo que se ha trabajado más en el libro colectivo que hemos trabajado. Ese es el énfasis de estos textos. La tercera dimensión de la línea tiene que ver con las relaciones de poder y cómo inciden en lo que se consume, en la organización social, en los significados. Y es especialmente complicado abordar este tema con la herramienta antropológica y etnográfica. Ahora, todo esto es un factor importante en la comida y la alimentación, entendido en el sentido amplio que plantea Mintz y en el caso de México. Estamos viendo que todo lo que tiene que ver con alimentación, con comida, es un campo donde ahorita en México se está experimentando grandes obras de ingeniería social desde el poder, de diferentes intentos políticas y económicas desde el poder dominante para transformar estos patrones. También estamos viendo que es un espacio para la negociación y la resistencia de muchas formas en el nivel local. Entonces, esta última parte es un gran reto, cómo estudiar el poder desde la antropología y la etnografía. Y aquí interesa la propuesta de Eric Wolf, que propone 4 tipos de poder. Me interesa mencionar los 2 de estos 4. Él habla mucho de poder táctico y organizacional, que es el poder que ejercen las grandes estructuras e instituciones de la modernidad.
Por ejemplo, los ejércitos, las corporaciones multinacionales, los sistemas legales, los acuerdos internacionales y estructuras internacionales, los gobiernos nacionales y sus instituciones, las estructuras religiosas formales, entre otras. Y aquí, en este espacio de lo que es el ejercicio de poder táctico y organizacional, podemos identificar qué o quién ejerce el poder, aunque falta entender mucho cómo están trabajando y incidiendo en las actividades de las personas que estamos estudiando. Pero hay algo concreto que se puede estudiar, más o menos delimitable. Y la cuarta dimensión de poder que menciona Wolf tiene que ver con lo que él llama el poder estructural, que es lo que tal vez Gramsci ha llamado la hegemonía, que son formas de poder que fijan los contextos mayores dentro de los cuales todo lo demás sucede. No es fácil ubicar la sede ni de dónde ni cómo se está ejerciendo este tipo de poder. Se expresan las suposiciones fundamentales sobre el mundo y la sociedad que se aceptan como verdades incuestionadas, son suposiciones básicas, como algo dado inherente en las cosas. Y precisamente por su carácter más efímero, aparentemente sin sede, sin claras ejecuciones, son difíciles de cuestionar. ¿Y cómo estudiamos el poder en este nivel? Bueno, entonces son una serie de... aquí entrarían las suposiciones básicas del capitalismo y de la modernidad como una expresión cultural ideológica de un modelo económico y político. Pero estas suposiciones estructuran las sociedades, estructuran nuestras acciones, infiltran también las categorías de las ciencias sociales y naturales. Por ejemplo, la idea que las personas son individuos autónomos que escogen su destino. Es algo que todo el mundo considera que pues, es la realidad. Y lo que sucede con un individuo tiene que ver con sus méritos, sus esfuerzos o no. Esos son ya como, a veces se puede decir que es el folclore, son las ideas chistosas que la gente cree, ¿no? O la idea de que hay un solo Dios y este Dios tiene una serie de características. La idea, hay muchas ideas alrededor del mundo natural y social que caen en esta característica. Estas características de suposiciones fundamentales sobre los cuales nosotros actuamos sin tomar conciencia de que están influyendo, y es lo que llama Wolf el poder estructural. Bueno, las ventajas que tenemos como etnógrafos y antropólogos que examinamos profundamente otras concepciones del mundo, otras concepciones de las personas y de las cosas, otras percepciones de Dios, otras percepciones de la naturaleza o el mundo natural o el medio ambiente, es la capacidad de observar desde otras ópticas estas estructuras de poder que están funcionando a nivel global hoy. Los antropólogos tenemos una posibilidad de mirar desde afuera usando otros marcos de referencia este fenómeno, que es un cierto privilegio, una responsabilidad que tenemos. Si uno no tiene de dónde criticarlo, no puede ver lo que está estructurando la realidad que le rodea. No sé si esto queda claro. Bueno, entonces hay un espacio intelectual conceptual desde la antropología y la etnografía para ver el poder en sus formas tácticos y estructurales del mundo moderno y para analizar su funcionamiento. Y el estudio de la comida es uno de los espacios donde podemos observar este funcionamiento de las relaciones del poder. Ahora, volviendo al texto que está en proceso que mencioné al principio, la primera parte examina el concepto de cuisine que elaboró Sidney Mintz y que retomé con algunas modificaciones, pero básicamente siguiendo sus propuestas. Esto ya está publicado en un texto en las consideraciones finales del libro que editamos Laura y yo, donde participa también Rosa Garza y otros que estamos en este proyecto. Entonces no voy a entrar en esto, pero manejamos un concepto de cuisine
para referirse a la alimentación en su contexto histórico, cultural profundo, en todos sus vertientes: producción, manejo de ecología, circulación de los productos, técnicas de preparación, ingredientes, los platillos en sí, todos los significados y usos alrededor de las comidas en diferentes comunidades y grupos. Y es algo orgánico al interior de las comunidades. Bueno, hay una explicación mucho más detallada que muchos de ustedes ya lo conocen. Pero un problema para mí que empezamos desde el año pasado con el seminario era distinguir entre cuisine y gastronomía y la discusión con los gastrónomos. Y hemos hablado de esto el año pasado en varias sesiones de este seminario y en otros contextos. Y para mí fue muy importante la aportación del doctor Javier Hernández, que ya mencionó Rosa Garza, que vino a exponer el año pasado en el seminario, y esperamos que logremos que pueda venir otra vez de alguna manera. Entonces retomé algunas ideas de él para lograr discutir esta distinción entre cuisine y gastronomía. Y otra presentación muy importante del seminario de 2014 fue la de Silvia Rivero, que abordó la operación que para mí es un excelente ejemplo de la operación de las relaciones de poder en la comida en general y en México, y cómo está cambiando en los últimos 30, 40 años. Y aquí trató principalmente los sistemas de producción de la comida y la transformación que se está dando en ella. Y esto cómo se afecta y cómo se están efectuando cambios. Y quiero hablar de este fenómeno. Otra dimensión que también está en el texto tiene que ver con cómo el poder incide en el consumo. Pero eso es otra discusión. Entonces voy a empezar con algunos puntos de la presentación de Silvia Rivero, y luego quiero decir algunas cosas también de Javier Hernández, porque vincula bien con algunas preguntas que hicieron aquí a Rosa en la presentación anterior. Creo que llevo como 10 minutos, ¿no? Más o menos es mi cálculo, o sea que tengo 10 todavía. Bueno, entonces voy a empezar con algunos puntos que destaco de la presentación de Silvia Rivero, que ayuda para ver cómo está operando el poder. Ella presentó un análisis realizado por ella y un grupo de personas trabajando en el grupo de acción sobre erosión, tecnología y concentración, ETC se llama este grupo. Es un grupo internacional y su material se puede conseguir en el sitio web. Y yo no soy experta, pero quiero señalar algunas cosas que me parecen muy importantes para el trabajo que estamos haciendo. La parte de su presentación que más me impactó es cómo están operando los instrumentos y formas de control corporativo que ejercen las agroindustrias en general a nivel global y dentro de México, donde han ganado muchísimo terreno. Pues se ponen como 1980 como un punto de partida, yo creo que por las estadísticas, pero en el caso de México tal vez es 82 con la entrada de Miguel de la Madrid y ya las políticas neoliberales ya más abiertamente implementadas. Bueno, a nivel mundial dio unas estadísticas que estos los tomé de los apuntes detallados que hice de su presentación. Hace 30 años, 5% a nivel mundial dio estas características. Hace 30 años, 5% de las semillas tenían algún tipo de registro. Y en ese tiempo, los registros de las semillas en general eran depositados en instituciones públicas o académicas, institutos de investigación o universidades o cosas así. Ahora 82% de las semillas comerciales están registradas, o sea, es una cantidad abrumadora. Y muchos de estos ya están en poder de corporaciones y compañías privadas. En 1980 había 7,000 empresas productores de semillas, y más o menos era 1% de las semillas que se usaba. Estos datos lo quiero checar porque es de extraordinaria. Mientras, déjame ver la página 3. Creo que perdí la página 3 y esto es grave.
Sí. Mientras, y es una concentración en quienes controlan estas semillas. Entonces, en el año 2000, las 10 compañías mayores controlaban 30% de las semillas. O sea, fuimos de 7,000 empresas que manejaban semillas a 10 grandes que controlan 30% de las semillas. Y en 2010, estos 10 grandes compañías controlan 75% de las semillas comerciales. O sea, es algo que se está dando ahorita. Y 3 controlan 54%, de los 10 mayores, 3 controlan 54% de las semillas. O sea, quiere decir que es una concentración muy, muy marcada. También se está viendo en lo que ella llamaba agrotóxicos, que serían las insecticidas, y separó fertilizantes. Las 10 grandes compañías ahora controlan 95% de los agrotoxinas. Y de los fertilizantes, las 10 más grandes controlan 41%. Estos también están metidos en la cría de animales, y esto fue algo para mí muy interesante, porque yo manejo más la cuestión del maíz y la agricultura campesina. Entonces yo no he trabajado estos temas desde la agroindustria. Y también están muy metidos estas agroindustrias en los animales. Los 7 mayores controlan 72% de los farmacéuticos veterinarias para suministro en los animales. Ahora parece que controlan, bueno, ella se refería a la genética porcina, y yo creo que son las razas que se crían para uso comercial. Y los 4 más grandes compañías del mundo controlan 97% de las aves comerciales, y los 4 más grandes de los puercos controlan 61% de las razas de puercos. Entonces, pues aquí también vemos fuerte concentración de control. Ahora, lo que es muy interesante es que todos los productores de los agrotóxicos también son los semilleros. Y lo que sucedió es que los productores de los químicos para la agricultura se dieron cuenta que tenían que controlar las semillas, y al controlar las semillas podía inducir un aumento en el consumo de los químicos que producen. Entonces, entonces empezaron a comprar todas las compañías semilleros, principalmente para desaparecerlos. Entonces estos 7,000 desaparecieron porque otros los compraron, no para que se produjeran más cosas, sino para desaparecerlos. Y la intención de controlar las semillas no es tanto por las semillas, sino por la venta de los químicos que requieren estas semillas para ser productivos. Ahora, también, bueno, entonces aquí podemos ver estos fenómenos que se están dando a nivel de a ver, creo que me faltó algo. Entonces, el negocio de los semilleros es vender los agrotóxicos, y también son los que ahora están promoviendo aparte los transgénicos. Entonces, los transgénicos es otro negocio adicional que se está agregando al anterior negocio que era con los híbridos y todas estas semillas que se desarrollaron en la Revolución Verde. Inclusive mencionó que la Asociación Mexicana de Semilleros, AC, no es realmente una AC porque son empresas, no son mexicanos porque están en el Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta. Son los que están promoviendo ahora las semillas transgénicos y además de las otras semillas. Y ahora están haciendo esto a través de instrumentos legales de generar leyes sobre las semillas que se pueden usar y sembrar, que esto es totalmente nuevo a nivel global. Antes no se usaba esto. Entonces, estas leyes que se están promoviendo permiten que se apropien de las semillas de los campesinos y protegen los intereses de las semillas industrializadas y de gran escala. Criminaliza el manejo de semillas locales, permite confiscar y destruir las semillas y los cultivos y cosechas de productores que están usando ilegalmente semillas, y obligan a revisiones inclusive en casas
hay trojes en bodegas para encontrar estas cosas ilegales que ellos mismos promovieron la legislación para que se declararan ilegales. Y bueno, habló mucho sobre la cuestión de patentes, que no voy a meterme en todo eso porque es complicado, pero ustedes tienen una idea, porque lo que estoy ilustrando es que como todo lo que describió es como las relaciones del poder, ahora es el poder táctico, organizacional, no el poder estructural, están transformando el entorno que afecta a lo que se puede hacer a nivel de alimentos. Y obviamente en el Tratado de Libre Comercio metieron una serie de leyes que obligaban y acuerdos que obligaban a que México legislara sobre esto. Entonces fue otra manera a través de tratados comerciales de obligar ciertos tipos de legislación. Entonces hay ahora leyes, la promoción de leyes federales sobre variedades vegetales, leyes sobre la protección científica y comercial para las semillas, leyes de bioseguridad orgánica, leyes y otra serie de leyes que están incidiendo en esto. También una parte tiene que ver con leyes sanitarias, que se supone que para proteger los consumidores, ahora sí hay que eliminar ciertos tipos de cultivos, y lo vemos también a nivel de comidas y alimentos preparados, que es otra forma de ir eliminando espacios. Bueno, entonces, ahora hay que conectar todo este panorama, que la verdad es bastante deprimente, pero hay que conectar esto con las experiencias locales, personales y colectivos de la gente con quienes trabajamos como etnógrafos. Entonces yo siento que hay mucho más material que tiene este grupo que a mí me sirvió mucho, creo que a todos nos puede servir, porque han hecho ya mucho de la labor de analizar estas formas de que el poder está operando. Ahora hay que conectarlo con lo que está pasando a nivel local, que muchas veces la gente no está consciente y muchas veces sí están conscientes. Bueno, el otro seminario, invitado seminario que quiero mencionar muy brevemente es Javier Hernández. Y él partió del tema de patrimonio, que acabamos de oír lo que está trabajando ahora Rosa Garza. Dio varias presentaciones aquí y también en la ENA. Y voy a saltar la discusión histórica por el tiempo, aunque es interesante. Bueno, me interesó mucho sobre lo que es patrimonio. Dio un análisis desde la ley romana y todo, que era interesante. Bueno, Javier planteó que gastronomía es la alimentación ya patrimonializada. Entonces podemos decir con esto que es cuando la comida y los alimentos están sometidos a un proceso de resignificación, y cuando se resignifica se convierte en patrimonio. O sea, no es un equivalente cultura y patrimonio, y toda la comida tampoco es patrimonio, sino que es una selección que se hace en ciertas condiciones cuando parte de la comida se convierte en patrimonio. Y comentó que el patrimonio o la patrimonialización es un proceso nuevo que se está dando con distintos elementos de la cultura, entre ellos la comida. Y en este caso, cuando se patrimonializa, se convierte en gastronomía. Entonces, la gastronomía surge de un proceso de particularización y selección de elementos de la comida. Entonces yo estoy proponiendo que eso es una definición muy útil para contrastar con este otro proceso de cuisine que tiene que ver con los procesos locales históricos más orgánicos. Entonces, parte del cuisine puede ser patrimonio, pero no todo lo que es cuisine podría ser patrimonio, y para que fuera patrimonio tiene que pasar por un proceso que es un proceso reciente, aunque dio la parte histórica, o sea, hay cambios que se ha dado esta idea. Entonces, ahora también resaltó que gastronomía, o sea, cuando la comida se patrimonializa, se hace sujeto de las políticas culturales. Y para que se dé este proceso tiene que haber una toma de conciencia sobre la comida, los alimentos. Se atribuyen diferentes significados y valores nuevos a eso para que pueda ser
sujeto a convertirse en patrimonio. Y esto se está dando un proceso muy rápido, un paso muy rápido hoy. Ahora, también algo muy interesante era que define, bueno, entonces, de sus apuntes, de mis apuntes de su presentación, la gastronomía surge cuando y dónde un conjunto de elementos, creencias, conocimientos, prácticas pertenecientes a una tradición alimentaria se seleccionan y se convierten en un símbolo representativo y sobresaliente para un grupo específico, y se desarrollan nuevos usos y funciones de esto a partir de que se toma conciencia y se considera gastronomía. Esta definición supera las definiciones más elitistas y restrictivas del patrimonio y las viejas definiciones que se manejaban antes, donde era muy enfocado en inmuebles o cosas específicas. Bueno, esa es la parte que salté. Para que la gastronomía se convierta en un símbolo con un valor añadido nuevo en adición a lo que ya podría traer, es parte de un fenómeno moderno. No es inherente, o sea, lo que es inherente sería lo que es cuisine como proceso cultural, pero cuando se convierte en gastronomía se agregan otros significados. ¿Por qué se da este proceso de crear gastronomía? Y con esto voy a terminar. Se da este proceso por muchas razones, pero hizo una distinción que me parece muy importante y habló de la importancia de tener una antropología política del fenómeno de patrimonio y patrimonialización, y específicamente una antropología política para analizar la gastronomía. Entonces, ¿por qué se está dando? ¿Por qué? ¿Para quién se está dando este proceso en la modernidad? Pues hizo una distinción entre 3 niveles donde se da. Uno es por fuerzas externas a las comunidades y a las personas que son los que detienen este patrimonio, y se refirió a estos como exógenos. A mí me gusta más la idea de externas, pero es desde afuera, y muchas veces se desarrolla una patrimonialización por intereses mercantilistas, o sea, por intereses comerciales, para explotarlo sobre todo desde afuera. Y bueno, yo creo que sería el caso de la declaratoria que se dio en México de la comida, con los grupos de interés detrás de esta declaratoria. Se pudo haber dado otro, pero la que se dio vino de este lado. Luego habla de la patrimonialización interna. Bueno, yo le llamo interna, él le llamó endógeno, que sería los procesos de toma de conciencia local propio desde la comunidad, de que algo que ellos tienen ya es algo de un valor importante y se puede pasar por un proceso de patrimonialización. No es ni bueno ni malo esto, simplemente son fenómenos que se están dando. Y lo último es lo que él llama patrimonialización negociada, que es muchos de los casos que se da en una cierto tipo de negociación de las comunidades o a nivel local y regional frente a fuerzas vinculadas a las relaciones de poder dominante. Y en estos espacios, en estos últimos 2 ejemplos, los procesos de patrimonialización internos locales y los procesos de patrimonialización negociadas, podemos ver un espacio para formas de resistencia frente a las relaciones de poder. Y bueno, ya lo dejo ahí porque creo que sí, ya pasé mi tiempo y me disculpo. ¿No? ¿Tuvo más o menos? Bueno. Sí, no sé si algún comentario. Sí. Buenas tardes. Aquí, con respecto al, bueno, ¿en qué se diferencia o cuáles son las bases para decir que un ingrediente tiene algún simbolismo o un significado? No sé si me explique. Estoy ahí como un poco atorada en eso.
Bueno, no sé qué tanto esto tiene que ver con lo que expuse, pero... sí, es que bueno, sería parte del espacio de cuisine, porque Ajá. serían las tradiciones locales de la cultura, que los significados que atribuyen en general a la comida o algún ingrediente o un proceso que es necesario para comida. Tal vez, o sea, no sé si... Ajá, a ver si porque, quieres decir un poco más. Ajá, porque Ari mencionó que en la gastronomía era como que el símbolo, no, más bien el significado de algún ingrediente, bueno, lo que yo entendí. No, no es de un ingrediente. O de algún es sobre, proceso. Bueno, podría ser un ingrediente, tampoco quiero decir que no es un ingrediente, pero yo no diría símbolo, yo prefiero hablar de significaciones y no de símbolos, porque lo que es interesante es la construcción de significado que la gente hace alrededor de las cosas que les rodean o de las acciones. Entonces, para que la comida que todos comen se convierte en gastronomía, que es lo que plantea Javier, es que es un tipo de resignificación vinculado al proceso de generar patrimonio, o para él es útil ver esta forma. Pero hay otras formas de resignificación que se pueden dar. Pueden darse muchas o varias formas de resignificación. Entonces, las significaciones originales pueden seguirse reproduciendo, pueden irse modificando. Yo tuve esa discusión ayer con un alumno sobre sistemas de intercambio. Vamos a poner la Coca-Cola, que yo creo que es de lo más nefasto y todo lo de, bueno, ya. Pero cuando la Coca-Cola se incluye en una ofrenda para un difunto, se pasa por un proceso de resignificación, deja de ser todo lo que es la Coca-Cola en una economía capitalista, en la agroindustria, y se convierte en otra cosa. Entonces es un ejemplo donde se le da una significación local distinto a algo desde afuera. Entonces, pero pueden resignificar cosas que ya están adentro o otras cosas. O sea, el proceso de significación tiene su propia dinámica en general, pero para que surja gastronomía como algo reconocido como patrimonio de un grupo, es un tipo de proceso que se da, pero hay muchos otros procesos. No sé si esto ayuda. Son cuestiones complejas, y la discusión sobre quién está asignando estas significaciones y quién reconoce lo que es patrimonio es fundamental. O sea, tendemos a fungir todo en una cosa, y lo importante para el análisis es ir separando estas distinciones. Por eso me gustó que cuando habló de patrimonio luego señaló estos niveles, ¿no? Lo que él llama endógeno, que yo diría interno, y lo que es exógeno, y que es el externo, y la negociada, porque hay diferentes maneras que sucede esto. Pero es un fenómeno de la modernidad, eso sí, vamos a decir del siglo XX, porque hay otras tradiciones de patrimonio que son otras historias, pero actualmente lo estamos viendo, y en la comida lo estamos viendo en el contexto de un sistema capitalista o postcapitalista o una economía mundial global, no sé cómo queremos llamarlo, pero un modelo relativamente nuevo que está rápidamente expandiéndose y utilizando muchas formas para transformar la vida de todos. Por eso es las relaciones de poder que están incidiendo. Pero muchas veces no nos damos cuenta. La verdad, yo empecé a preguntar a los pequeños carniceros en los mercados en Cuernavaca, en las tienditas, dónde consiguen la carne, y todos, no, es que yo antes conseguía con fulano, ya no, ya son puros grandes. O sea, yo no me había dado cuenta de toda esta concentración que se ha dado tan recientemente, ¿no? O sea, yo lo he vivido aquí, pero no me daba cuenta hasta dónde llegaba. Entonces, cuando vamos a un mercado, un tianguis, una pequeña tiendita, pensamos que son productos locales, no necesariamente, ya hay que preguntar. Y antes yo asumía, ¿no? Pues sí, es un pequeño carnicero que lo mataron aquí. Tal vez en los pueblos, en algunos lugares se da eso, pero no es, puede ser de una multinacional, ¿no? Hasta importada la carne, ¿no? Entonces sí es lo mismo con los productos agrícolas. Pero bueno, hasta que veamos esto y veamos cómo está operando, podemos hacer las preguntas pertinentes a nivel local.
digo, a nivel etnográfico para entender lo que está pasando a nivel local. A ver, ¿algún otro? Doctora, perdón, yo sigo como bastante atorada entre la diferencia del concepto de gastronomía y cuisine. Ajá. O sea, sí me ha costado como bastante trabajo diferenciar. Entiendo que son conceptos diferentes, pero lo que me atora es las características que pertenecen a cada uno. Ajá. ¿Tú estás en el diplomado ahora? Sí, porque ahí expuse en detalle el concepto de cuisine y no lo quise hacer ahorita porque lo he publicado. Tal vez es difícil si no estás en un contexto donde hay una tradición de alimentación, de producción realmente local y propio. Entonces, si uno ha estado mucho tiempo en comunidades campesinas o donde la gente produce sus propios alimentos y conoces esto, entonces puedes entender el concepto. Como nosotros vivimos en un mundo probablemente donde todo es una mercancía y la comida es algo que vas y compras, entonces tal vez es difícil entender esta diferencia. O sea, lo importante es entender que hay un modelo de alimentación históricamente, culturalmente transmitida, que va junto con usos de medio ambiente, con formas de producción, formas de circulación a través de mercados, de trueque, de regalos, de recolección, de contactos, tener un compadre. Por ejemplo, mi abuelo en Estados Unidos tenía un primo que era carnicero y él tenía amistades, era una zona agrícola donde conseguía el ganado. Entonces, todo lo que comíamos como carne de res era lo que mi abuelo conseguía y luego lo regalaba a mis tías, a todas sus hijas. Conseguía todavía en los 50s, en 60s, en Estados Unidos todavía conseguía a través de este tipo de red la carne y luego mandaban a matar y nos regalaba y eran unas grandes cantidades. Bueno, él lo compraba y luego eran grandes cantidades de carne que se hasta rentaba refrigeradores. En ese tiempo había refrigeradores comerciales donde rentabas como un locker y metías todas las cosas y la gente todavía congelaba las verduras y las frutas y muchas cosas, ¿no? Entonces, este tipo de modelo es algo que todavía a mí me ha tocado, ¿no? Pero si no te ha tocado, tal vez es difícil entender esto. Pero el otro modelo, ahora, gastronomía, no todo lo que es comercial es gastronomía tampoco. La gran mayoría de lo que es agroindustria y comida mercantilizada tampoco es gastronomía. Gastronomía es la toma de conciencia de esta tradición histórica, cultural, que lo reconocen como algo de valor, que ¿para qué? Depende quién lo reconoce y para qué se da el reconocimiento. Para una comunidad puede ser para que vamos a defender nuestra comida, no vamos a cambiar, vamos a enseñar a todo el mundo cómo comer las guilites y las cosas de recolección, o vamos a seguir usando esto, pero ya conscientemente. O puede ser un consorcio de restauranteros que quiere ganar mucho dinero vendiendo comida mexicana en Europa, entonces deciden que si lo declaramos patrimonio y vamos a generar algo que se llama gastronomía mexicana para cuestiones de negocios. Es otro proceso de patrimonialización y hay procesos negociados. Entonces, pero hay muchas cosas que no caen tampoco ahí. Entonces, gastronomía es un término restringido, que es un poco diferente que la idea de es comer bien o la comida. O sea, hay muchos usos de gastronomía, ¿no? En el medio, eso que hemos aprendido con la gente que ha trabajado, que hemos conocido que trabaja en el medio de la gastronomía y el turismo, que hay otra idea de lo que es gastronomía. No sé si esto ayuda. Sí, ok, sí. Sí, son cosas útiles y no tan fáciles de... Una pregunta, ¿se puede llamar o se puede decir que existe patronalización interna, que era lo que ya mencionaba el doctor Javier? Ajá. Aunque no esté reconocida de forma política, ¿se puede decir que sí existe? Ah, sí, por supuesto, sí, porque el reconocimiento político se da desde afuera, ¿no? Es institucional y estructural, que en algún momento se da, pero puede ser sin esto. Por eso un señor, estaba yo, bueno, no voy a explicar cómo, pero estaba yo evaluando unos proyectos, era un jurado, y un señor de un pueblo de Campeche presentó un proyecto que dice, pues la comida de Campeche es muy buena,
la comida de mi pueblo, ¿por qué se reconoce lo de Michoacán? También deben de reconocer como patrimonio la comida de mi pueblo. Entonces, él buscaba eso, entonces, pero él ya reconocía que tenía un patrimonio, dice, pero ¿por qué no se está reconociendo? Pero ya era, y seguro que en todas partes de México la gente diría lo mismo, pues también nosotros tenemos, ¿no? Sí. Ajá. Solamente como para a ver si me quedó un poquito claro. La cocina es lo que se conoce como cocina tradicional, o la cocina es la cocina tradicional, y la gastronomía es la que podemos hacer los chefs o los o comúnmente todos. Bueno, así yo lo entendía antes de la presentación de Javier. Tenemos la idea de que gastronomía es de los conocedores, de gusto muy fino, son cosas muy elaboradas, son cosas hasta novedosas y se puede dar este uso. Pero nosotros trabajando con los datos de nuestros casos, vimos que no era muy útil esta definición. Hay gente que dice que gastronomía, Marisa Ramos presentó esto el año pasado, es alguien que ha participado en el seminario, que dice que gastronomía es el sartén, es la grasa, es el grano que comió el puerco que dio la manteca, o sea, una definición que yo diría, ya estamos hablando de lo que es para mi cuisine, ¿no? Hay otros que dicen que no, que es una figura mercantil. Entonces, lo interesante de la discusión de Javier es que permite entender patrimonio en todos sus niveles, ¿no? Bueno, es algo que estamos trabajando, realmente no lo tengo construyendo, que no quiere decir que todo el mundo va a estar de acuerdo, va a haber mucha gente que lo va a usar de otra manera. Entonces no podemos controlar todo cómo la gente lo usa, pero lo que sí podemos hacer es precisar los conceptos que nosotros vamos a usar. Cuando yo hablo de patrimonio quiero decir esto, cuando yo hablo de cuisine quiero decir esto, cuando yo hablo de gastronomía yo quiero decir esto. Si otros dicen otra cosa, pues ya, por ejemplo, Jack Goody tiene una definición de cuisine muy diferente de lo que dice Mintz. Pues está bien. Pues, pero uno tiene que precisar y no asumir que todos sabemos lo que es gastronomía, todos sabemos lo que es patrimonio, todos sabemos lo que es cultura, todos sabemos, no es tan obvio. Entonces, pues hay una pregunta aquí, a ver si puedo leer. A ver, disculpen. ¿Existe una metodología para patrimonializar la cocina mexicana y quiénes son los actores que intervienen en dicho proceso? Pues yo creo que esto sería para mi colega. No, se fue, ¿verdad? Porque realmente a mí me interesa porque yo he propuesto cuisine y me interesa estos procesos culturales históricos y es lo que yo estoy enfatizando, aunque la cuestión de patrimonio también. No sé si tú tienes una respuesta para la pregunta, que si existe una metodología para patrimonializar la cocina mexicana y quiénes son los actores que intervienen en dicho proceso. No sé si se refiere a los procesos legales para hacer una declaratoria o una denominación de origen, no sé. Desde el punto de vista de lo que nos vino a mostrar Javier Hernández, la patrimonialización de la comida sería un proceso comunitario o un proceso social. Es decir, cuando una comunidad, por ejemplo, por volver al ejemplo del mole poblano y de los chiles en nogada, pues los poblanos han decidido que esas dos comidas son parte de su patrimonio culinario, ¿no? Y que son parte identitarias del estado de Puebla. Entonces, pero es un proceso que viene, esos son los actores sociales, digamos, las comunidades, incluso hasta los restauranteros, ¿no? A veces les funciona, a veces no les funciona, eso habría que verlo, pero no sé si se refiere a la cuestión legal, no lo sé. Sí. La otra pregunta también va por ahí, ¿cómo ver más claramente dentro del proceso de patrimonialización, en el caso de la comida, cuidar que esto no se comercialice? Yo creo que es un tema que a todos nos interesa, que cómo este fenómeno de patrimonialización puede beneficiar realmente la gente que son los detentadores de estos conocimientos o los productores. Ese es el gran problema. No sé si sobre esto, cómo ver dentro del proceso de patrimonialización.
Pues yo creo que la idea ahora sí estamos improvisando, ¿no? La idea de patrimonializar declarar esto viene con la práctica de que se empezaba a hacer estas declaratorias. Y como, por ejemplo, el señor de Campeche seguramente hace 20 años no se le hubiera ocurrido que su comida es patrimonio. Pero como ya es un proceso muy intenso en todos lados de la sociedad, entonces la gente ha tomado conciencia de esto y lo pide. Entonces puede ser desde adentro. Y yo creo que lo más idóneo sería que fuera en este nivel. Sin embargo, si se trata de la parte legal o un reconocimiento internacional, todo esto es algo que viene realmente desde el poder o instituciones y estructuras. Y ahí, pues, obviamente son otros intereses que no se preocupan tanto por garantizar los intereses locales, porque ellos están cuidando sus propios intereses. Es como estos legisladores que permiten todas estas leyes sobre los productos alimenticios que favorecen la agroindustria. Teóricamente deberían de preocuparse de los pequeños productores y la salud de los mexicanos y del medio ambiente, pero al fondo no actúan así. Entonces, ¿cómo logras que hay una voluntad política de actuar en los intereses de las mayorías o de los grupos más desprotegidos? Esto es un gran tema. Es un gran, perdón, quisiera agregar algo, es un gran tema y es una gran paradoja. O sea, algo que creo que no comenté es que el patrimonio cultural se ha vuelto una mercancía, se ha vuelto una moda, ¿verdad? Y porque es un patrimonio que gana dinero. Incluso en el INAH se dice, hay que hacer ganar dinero al patrimonio, ¿no? O sea, echar a andar las pirámides, no sé, y es una moda, pues. Entonces es muy complicado porque cobijándose en la tradición, en la calidad, que sí lo tiene, en lo artesanal, en lo casero, en el sabor de siempre, en el sabor de mamá, ingresan estos productos en un mundo monopolizado por las grandes marcas de la agroindustria, así como en el circuito de un turismo depredador, es decir, porque hay distintos tipos de turismo, ¿no? En México vemos, por ejemplo, la creación de los pueblos no mágicos, sino yo les llamo los pueblos trágicos, que son impulsados con apoyo oficial, y que en el caso de la comida suponen modelos de cocina tradicional, aunque no lo sean, a través de circuitos gastronómicos, muchas veces a través de una oportunista fabricación de imágenes asociadas, y se le llama consumiendo tradición, es decir, todo se puede comprar, todo se puede comer, todo se puede… entonces, los verdaderos productores de estos productos gastronómicos, artesanales, no son ni remotamente los beneficiarios de esta irrupción en el mercado mundial de la comida y del patrimonio artesanal. El sábado pasado estuvimos en Mazatepec, Morelos, con los muchachos del diplomado, y pues si alguien quiere comer comida mexicana, pues hay que ir a una feria, hay que ir a un mercado, o sea, no hay que ir necesariamente al Bajío o al Cardenal. Se puede, pero hay muchos lugares. Pero hay muchos lugares, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también por eso los propios pueblos quieren ingresar en este circuito. ¿Por qué? Pues porque implica dinero, implican recursos que no los hay, que estamos en una situación, pues ustedes lo saben, muy difícil en este país, ¿no? Entonces, si la gente puede vender algo, puede, no sé, abrir un nuevo mercado, pues también es válido, ¿no? Es válido que se hagan estas cosas, pero bueno, paradójicamente hay toda esta situación. Hay un interés por las instituciones que trabajan el patrimonio cultural como el INAH, de proteger, de difundir, de conservar, de investigar. Pero también hay el interés de las grandes transnacionales y del propio Estado mexicano por mercantilizar el patrimonio, ¿no? Y por incluso banalizarlo, frivolizarlo, ¿no? Bueno. Sí, bueno, por el tiempo vamos a concluir y ahora va a exponer la doctora Yesenia Peña. Y al final la cerramos.
Y la vaciamos y la borramos de la... Yo creo, si podemos apagar la luz. Ay, muchas gracias. Sí. Estar en tono con la alimentación. Ya después de esto nos vamos a ir a comer bien rico. Pues nosotros queremos agradecer su presencia antes que nada y la continuidad del seminario para este año. Creo que las 4 líneas van a ser enriquecedoras para cada uno de nuestros trabajos y poder brindar nuevos elementos para cada una de sus investigaciones y prácticas que tengan en el desarrollo relacionado con la alimentación, la comida y la gastronomía. Pues nosotros tenemos la 4ª línea, que es la línea de procesos bioculturales, alimentación, nutrición y salud de enfermedad, y bueno, es coordinada por su servidora y la maestra Lili Hernández. Y también tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario donde se encuentran antropólogos físicos, gastrónomos, se encuentran etnohistoriadores, por supuesto, se encuentran antropólogos sociales y etnólogos, y también se encuentran médicos, epidemiólogos y de salud pública, por las implicaciones que corresponden a esta línea. En ese tenor, simplemente comenzar que nuestro interés en particular es esta relación de hombre, naturaleza, sociedad, no solo como una cuestión de capacidad de adaptación al entorno, sino las formas de organizarse, su esfuerzo por mantener esa tradición y esa herencia que hemos visto es tan conflictiva, que es eso que llamamos tradición, y por supuesto también su acción biosocial o biocultural encaminada a una praxis, a través de eso que llamábamos precisamente un corpus de conocimiento tradicional, y finalmente su relación de significancias con esto relativo que tiene que ver con lo que manejábamos de algún mito o alguna relación ritual sobre el alimento, y a nosotros nos interesa mucho su impacto en la salud, en la nutrición, y también cómo dentro de estas tradiciones se generan no solamente la reproducción constante y cultural, sino nuevas recreaciones y, por supuesto, innovaciones dentro de la tradición, que también eso es válido. Por favor. En ese sentido, todo mundo sabemos que hoy en día se presentan grandes cambios a nivel de una transición nutricional debido a los sistemas alimentarios que estamos viviendo. También una transición en los estilos de vida y transición demográfica, que mucho tiene que ver con la inversión de las pirámides poblacionales, y por supuesto también tenemos una transición epidemiológica. Todo esto está impactando los estilos de vida. Hemos oído por ahí que el estilo de vida sedentario, hemos oído por ahí el aumento de la obesidad, hemos oído por ahí el aumento de la desnutrición junto con la obesidad. Entonces son elementos que se van concretizando y que nos van explicando cada vez más la relación que se tiene con ese terreno de entorno, de medio ambiente, que no solamente es la ecología, sino el entorno creado, ¿no? Lo que muchos llaman el entorno ecocultural, y finalmente el terreno de la salud. De ahí que nosotros partimos de un enfoque biocultural que conjunta esas formas complejas de satisfacer esas necesidades comportamentales y fisiológicas que tiene el ser humano con sus aportes en la vida social y cultural, y cómo esas condiciones y estilos de vida pueden generar riesgos o deterioros a la salud, o al contrario, ser muy positivas para su desarrollo. Es decir, es otro enfoque desde donde se retoma la comida, la alimentación. Por favor. Bueno, nuestros objetivos generales, el planteamiento teórico-metodológico ya lo habíamos platicado el año pasado, pero a nosotros nos interesa en específico poder relacionar el patrón de alimentación que tenemos de hábitos alimenticios con el patrón de salud que genera la gente, sus estilos de vida, y por supuesto también con la relación que tiene con el entorno, es decir, aquellos indicadores, algunos les llaman climáticos, que pueden o no interferir en la producción y elaboración de algunos recursos del entorno, y finalmente en la desaparición de estos. Por favor. En ese sentido, pues también se comenzó a trabajar toda una disertación dentro del enfoque sobre a qué estamos llamando cultura, y dentro de la cultura, ¿a qué le vamos a llamar precisamente diversidad,
diversidad cultural y multiculturalismo. ¿Por qué? Porque el sistema que actualmente estamos viviendo, nuevamente, es un sistema neoliberal, es en su etapa capital, ¿verdad?, global, y que tiene un proceso local constantemente. No hay, en nuestras comunidades que estamos trabajando, no hay una comunidad que se escape ya a lo global, hay una relación local, y que bueno, dentro de esto la diversidad también es un elemento, nada más para que salga toda la imagen, la diversidad es un elemento posicionado en este discurso hacia una diversidad alienada, donde diversidad hay muchas, diversidad ecológica, diversidad funcional, diversidad biológica, diversidad cultural. Y nosotros nos basamos en esta definición de diversidad cultural que se entiende como la coexistencia de sistemas culturales distintos, pero también la necesaria convivencia de varios enfoques doctrinales que permiten a los individuos construir distintas visiones de su mundo, de lo que ellos consideran la vida buena o el bienestar. Y ahí empieza el problema. Esa palabrita de bienestar, vida buena, estilos de vida, nos llevan a una serie de preguntas sobre la alimentación y la cocina. Primero, ¿quién marca el estado de bienestar? Y ahí es donde entramos nosotros, la medicalización en la alimentación. Entonces, ese es un primer paradigma. Y a esa diversidad le tenemos que anexar pues todos los exotismos por los que nos hemos ganado en México un lugar, ¿no? México, país pluricultural. México, 6º lugar mundial de biodiversidad. México, país en Latinoamérica con mayor cantidad de grupos indígenas y lengua hablantes, ¿no? Y también tenemos que reconocer cosas que se dicen en silencio, porque esto afecta, porque entonces dejaría de ser un patrimonio cultural inmaterial y pasaría a ser un patrimonio biocultural. Sí, cosas que se dicen en silencio, como que México tiene de 5,000 a 7,000 especies de plantas, de las cuales solo entre 1,000 y 1,500 son parte de la alimentación de nuestros pueblos originarios y de estos pueblos y comunidades campesinas. Eso no se dice porque imagínense ustedes, materializaríamos un recurso y eso traería broncas para la construcción política de la diversidad alienada que postula por un multiculturalismo como alfa y omega, como si no hubiera cuestiones locales, regionales, sino un multiculturalismo occidental que viene a permear, que se patrimonializa, que es cultura, que es tradición y que no se puede ser. Entonces, a través de eso es por lo que nosotros tomamos esta definición de diversidad cultural. Dentro de esto, pues también tenemos que ir definiendo qué es alimento, qué es dieta, porque es parte de ese juego también dentro de la cocina. Y dentro de esto, pues entender que existen ideales simbólicos para poder concretizarlo. Y estos ideales simbólicos, pues nos dicen que el alimento refiere a cualquier sustancia ingerida con fines nutricionales o psicológicos. Han oído por ahí de antropologías de las emociones, ¿no? De a ver hacia dónde nos lleva. Pero también los alimentos que se comen tienen historias asociadas con el pasado de quien las come, las técnicas empleadas para encontrar, procesar, preparar, servir, consumir esos alimentos y que varían culturalmente. Un poco de todo lo que han hablado las líneas, estamos todas en ese tenor y todas manejamos a MINS. Su consumo siempre está condicionado por el significado. Y esto es muy importante porque sí, efectivamente, en ciertos rituales, por ejemplo, de Día de Muertos, vemos que está ahí la Coca-Cola, ¿no? En las zonas, por ejemplo, de Chamula, allá en Chiapas. Y nosotros, con otro acercamiento versus la relación alimentación con el cuerpo, la salud y demás, encontramos y logramos profundizar otros elementos. Todos han ido a la iglesia, pues Chamula, ahí que en San Juan Chamula, ¿no? Y ya saben que hacen sus rituales de sanación. Bueno, dentro de los rituales de la sanación nunca debe faltar el posh, ¿verdad? Que es la bebida espiritual, y la coca. ¿Y alguno ha sabido por qué? Cuando uno llega y demás, el antropólogo ingenuo dice, ay, Coca-Cola, ¿qué hace aquí la Coca-Cola? Ya se les metió hasta en sus prácticas, ¿no? Y no entienden, como bien comentaban nuestras compañeras que me antecedieron, la resignificación constante de un mismo recurso, pero que tiene ciertas capacidades, ese recurso que no encuentran en otro.
Entonces, después de bastante trabajo de campo en las zonas, estamos nosotros encontrando que, bueno, después de lo que dice el MEM, ¿verdad?, de cuántas velas vas a poner y demás, y te vas a limpiar con gallina o te vas a limpiar con huevo, que ahí mismo sacrifican, que es parte de otro recurso, pues hacen y empezamos a hacer una ronda, primero de posh, todos en un mismo vasito y todos tomamos porque le vamos a dar energía a la mujer o al hombre que esté enfermo, y después de eso te dan una ronda de coca. ¿Por qué? Porque ellos tienen una creencia de al repetir se está yendo el mal. Entonces, en la medida que uno está repitiendo, se está yendo el mal. Esto es muy interesante. Han ido con los concheros, ahí en cerca de donde está la catedral, que ya los quitaron y los metieron en Santo Domingo, o sea, etcétera. Ellos tienen lo mismo, cuando te limpian a nivel ritual, ellos dicen, ay, traes mucho aire, y me estás haciendo que saque las tripas. Es una conformación de una cuestión de significancia muy diferente a la connotación que tiene como alimento chatarra en nuestros contextos. ¿Y por qué la coca? Por el sentido de bicarbonato que no se lo darían otras, o sea, para sacar ese gas. ¿Y por qué? Porque es oscuro y el mal es oscuro, o sea, el color también. Y esto lo podemos encontrar, ese nada más es un caso de cómo se está movilizando la significación de un recurso que para un lado es alimenticio y para el otro es curativo. Otro de los elementos que tendríamos que ver es qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué se come y se bebe, que es parte de ese ejemplo que les di ahorita. Dieta. La dieta pareciera que tiene muchos significados, pero uno de los significados que más hemos encontrado de la dieta es que es un régimen que se asocia a estilos de vida. Por ejemplo, si yo soy vegetariana, estricta, tengo un régimen. Y mi régimen puede o no obedecer a una filosofía, ¿verdad? Pero de entrada mi régimen es no comer animales muertos, ¿verdad? Entonces ahí empieza a haber un significado también de esta disociación. Y entonces encontramos ejemplos de dietas carnívoras, vegetarianas, omnívoras, dieta hospitalaria. ¿Quién no ha estado internado? La dieta hospitalaria es un régimen muy específico y estricto. También encontramos programas, dietas inteligentes, etcétera. Dentro de esta disertación entre cultura, lo que es diversidad, multiculturalismo y también diversidad cultural, pues tendríamos que ir filtrando que ante la multiculturalidad de lo que nos venden, de esta diversidad alienada, pues cada uno de nosotros finalmente tiene su propia manera de comer y de beber, derivada de su contexto familiar, sector social al que pertenece, pero finalmente de su cultura, que sí impacta su cuerpo y su salud. Querramos o no, es parte de un proceso biocultural. Por favor. En ese mismo tenor, pues surge un gran dilema constante en esta relación. Y nuevamente es el dilema de la relación de desnutrición, malnutrición, que ahorita es el coco de todo nuestro sistema, ¿no? El mejor ejemplo, ustedes lo tuvieron el año pasado, cuando el presidente de la República dice, a más kilos, más pago, ¿no? Si tú tienes diabetes, tu control para la cuestión de la diabetes, tú vas a pagar más. ¿Por qué? Porque tu estilo de vida obesogénico lo provocó. Entonces va a subir el costo y de hecho es una política pública. Y entonces, como todos estamos ajenos, no sabemos que ahora ya la factura lo está pagando el individuo. Y esto se entiende porque es una política asociada a lo que se llama sociedad de riesgo, todo causa riesgo. ¿Sale? Pero nadie sabe que hay una macroestructura que desde 1993, Banco Mundial, OPS, OMS y por supuesto este sistema monetario mundo generó una máxima de bienestar que se utiliza a tabula rasa en Occidente, donde el individuo es el único actor social, que se va a hacer cargo de su salud y su alimentación. En ese tenor, imagínense el conflicto con esa máxima que nos dieron. Tú no puedes exigir cómo tenemos el pleito de seguridad alimentaria. Tú no puedes exigir en términos de salud. ¿Por qué? Porque son hábitos de libre albedrío. ¿Sí? Esto es interesantísimo. El único en proveerse ese bienestar es el individuo. Y de acuerdo a lo que tienes, será cómo generas tu estilo de vida y hacia qué soluciones le vas a dar. Por favor.
Precisamente, haciendo un análisis de esos elementos, surgen 3 ideas básicas, 3 preguntas que no podemos dejar por alto cuando trabajamos modelos bioculturales aplicados a la alimentación y la nutrición. La primera, ¿medicalización de la alimentación? ¿Existe eso? Pues claro que sí, porque ya vimos que la máxima del bienestar, ¿quién lo está dictando? El mercado con la salud, y la salud va de la mano ¿con qué? Con alimentarse. Una segunda pregunta. ¿Control legal de recolección y caza de algunos recursos alimenticios? Claro que sí, y el mejor ejemplo son las vedas, y sobre todo las vedas en Semana Santa, que sabemos que es un ciclo de cambio, y la veda en otoño también, que es un ciclo de cambio. Acabamos de llegar del norte, ahorita vamos a dar la ejemplificación para el Valle del Mezquital Hidalgo, pero otro de los lugares que estamos trabajando, aparte de Chiapas y Oaxaca, es Nuevo León, para después trabajar el triángulo de nosotros le llamamos, algunos le llaman de la inseguridad, y nosotros le llamamos el triángulo donde está más fuerte el problema de la obesidad, que es Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Y al ratito les voy a platicar por qué. Entonces, ahí en Nuevo León encontramos que muchos de los recursos para la alimentación tradicional, ellos no los operacionalizan porque están en veda. Pero gente que viene a comercializar de San Luis Potosí no tiene problema con la veda porque los trajo de San Luis Potosí. Entonces encontramos cabuche, que son estas plantas que se dan de la biznaga, encontramos flor de palma, pues rata de campo, que les gusta el perrito de la pradera, cositas así, ¿no? Que están prohibidas para Nuevo León. Pero acá está permitido, no hay veda, y se los traen y se los consumen acá. Pero tú vas a un mercado a donde se consigue esto, porque no lo consigues en el Walmart ni en el Super 7, y ahí empieza el problema, porque toda la gente tiene temeridad de que si eres de las agarpas y me vas a regular, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pretendes? Entonces se vuelve más complicado cada vez la obtención de recursos naturales, y por supuesto sube el costo. Entonces sí hay un problema en el control legal de estos recursos. Y una tercera pregunta, ¿control legal de la producción de alimentos? También ese control legal de la producción de alimentos, que ahorita también en las exposiciones que me antecedieron se estaba comúnmente platicando. Así como en la salud te dicen, pues vamos a enseñar a los indígenas a que sean pequeños empresarios y ellos mismos saquen sus productos de plantas medicinales, de jarabes, de pomadas y demás, que no es nada sencillo porque tiene que aprender todo un procedimiento legal. Así en la alimentación, no, pues ya hay que sacar el pulque envasado, ¿no? Y se pierde el cuerpo, se sigue fermentando, se rompen las botellas, o sea, hay una serie de elementos que a nivel de significados comerciales rompen con la cuestión colectiva y comunitaria que tenían de estos recursos naturales. Entonces ahí tenemos también otro choque. Volviendo precisamente a esta relación de ese bienestar, de esa salud con la alimentación y la nutrición, pues encontramos que se define el aprovechamiento de estos recursos también de alguna manera para reorientar qué se consume y qué no se consume en un estilo de vida positivo. Y entonces encontramos la práctica de las personas o la comunidad que implica riesgos o daños para la salud y se considera que se deben delimitar. ¿Y quién los limita? Habitualmente sector salud, habitualmente nutriólogos, habitualmente los que generan patrimonialización. O sea, esto es muy interesante. O sea, ¿quién me dice a mí qué puede ser dañino o no? ¿Sí? Esto tiene mucha relación con el control legal de la producción. Cuando en los años 40 se sataniza el pulque, por ejemplo, porque entra la cerveza. También hay un intercambio de satanizar un producto porque va a entrar otro. O al contrario, en cuanto a la alimentación y la dieta, podemos ver lo contrario. Cuando hay un excedente de productos, sale de moda la dieta de la toronja, porque hay un excedente gringo del producto de la toronja y hay que sacarlo. Entonces, estas son realidades que habitualmente nos exceden en nuestra lógica de la alimentación y de la cocina. Otro elemento, la práctica de la persona o comunidad es indiferente y debe respetarla. O sea, como eres inocua, habitualmente, ¿no? Las prácticas tradicionales, por ejemplo, son inocuas, hay que respetarlas.
Esto es un problema, porque esto es una tolerancia condescendiente. Yo sé que tu alimentación no es tan buena, ni es benéfica, ni es higiénica, pero te la tolero. Fíjense qué interesante desde la visión del sistema. Otro elemento, la práctica de la persona o comunidad es favorable para su salud o bienestar y no solo debemos de respetarla, sino fortalecerla. Miren qué padre, ¿no? Entonces, ¿cuántas de estas prácticas sobre la alimentación fortalecemos y la reforzamos? Díganme alguna. El consumo del maíz. Díganme otra. La introducción de la calidra en el maíz. Y de hecho, a partir de eso se abren nuevas prácticas, como por ejemplo, alimentos inteligentes a la usanza tradicional. Si yo le echo más calidra y la hago tostada, esta es buena para la artritis reumatoide. Y empezamos ahí a ver una relación de innovaciones dentro de esta relación alimentación, nutrición, salud. Bien, la dieta de cada persona no debemos de olvidar que dentro de esa lógica del sistema se considera que debe de ser una dieta suficiente en cantidad y calidad. ¿Y qué es eso? Ajá, y eso como nutriólogos lo tenemos bien metidos. ¿Qué es eso? Suficiente en calidad y cantidad, equilibrada e higiénica. Aquí ya chafearían muchas de nuestras cocinas locales. Otro elemento, pero además debe de ser individualizada. Fíjense bien, ¿se acuerdan de esa diversidad alienada que yo les decía? ¿Saben ustedes cuál es el núcleo duro de la diversidad? La identidad. Y dentro de la identidad hay muchas construcciones, pero particularmente en los derechos se posicionan dos construcciones que se confrontan: la identidad individual versus la identidad colectiva. Y dentro de estas manifestaciones, ¿quiénes ustedes creen que en términos legal habitualmente tiene el derecho? La individual, no la colectiva. Entonces, desde ahí es un posicionamiento, fíjense cómo se va construyendo la lógica del alimento, la cocina y todo esto. Entonces, también nos platican que como es individual, debe de ser adecuada para sus características biológicas de la persona, ideología, situación emocional, gustos, estado social, capacidad económica, experiencia previa y finalmente sus gustos personales, entre otras particularidades. Entonces, también un punto importante es que si sabemos que existe una diversidad alienada que contempla los alimentos y contempla las patrimonializaciones, inmateriales, entonces también tendríamos que empezar a ver que existe este sistema de integración global, pero también que existe dentro de este sistema de integración global local, que existe también una movilización de los sujetos. Y eso tampoco lo tomamos en cuenta. Ahorita les vamos a platicar el caso del Valle del Mezquital Hidalgo, cómo se transforma la alimentación con esta movilización de temporadas de aquel lado en el otro lado y temporadas aquí. Y cómo ellos muchas veces pueden romper el sentido tradicional de herencia o al contrario, fortalecerlo por ver todo lo que está pasando. Entonces depende mucho. Y finalmente la tercera, que sí es el gusto y la preferencia personal y la decisión del sujeto, pero siempre anclada a ¿qué creen ustedes? Sus posibilidades también económicas y sus posibilidades de recuperación de los recursos, de acuerdo a la movilidad de los contextos. Por favor. ¿Ya? Es que me dejaron bien poquito tiempo, muchachas. Bueno, en ese sentido, gracias. Es que me dicen que me quedan 9 minutos. Sí, o sea, respetando el tiempo que habíamos acordado, ¿no? Porque también los compañeros están cansados un poco. Entonces, dentro de ese panorama, también tendríamos que pensar, chicos, que existe una memoria biocultural y que esa memoria biocultural no solamente es el sentido cultural abstracto de algo del pasado o una cuestión histórica, es una condición de tradición que sí se concretiza en el aprovechamiento
de ese entorno en el aprovechamiento hacia la práctica alimenticia, hacia la práctica médica o curativa, hacia la vestimenta, hacia la casa, y que hay muchos esfuerzos dentro de esa memoria biocultural de cómo se rescata, conserva y exista sustentabilidad y respeto con el entorno. Elementos que nos están ahorita rompiendo por esa política de diversidad alienada, donde se indica de que la desforestación se la debe al indígena que deforestó. La pérdida de tal animalito se le debe porque lo consume mucho, cuando se les olvida que el significado de la lógica es por ciclos y periodos, y que muchos de estos elementos no son únicamente el actor social indígena o campesino, sino todas las modificaciones del paisaje que existe en torno, porque ya hay una cementera, hay una minera, hay una contaminación de agua, etcétera, y que impacta, pero que tú dices, está a kilómetros, llega a tener un impacto, pero que no se mide de inmediato. Ese es uno de los problemas. Y que aquí, sí, en esta memoria biocultural sí se genera una serie de elementos de carácter más que interculturalidad, de intraculturalidad, de una resistencia de cómo proteger estos elementos. Entonces empiezan a jugar, sobre todo en el Valle del Mezquital, Hidalgo, con este sentido de qué sería nuestro patrimonio en término interno, y empiezan a ver que su patrimonio en término interno de ser ñañú es saber operacionalizar y manejar el medio ambiente, y particularmente hacia la alimentación y la salud. Entonces, esto posiciona un valor significativo cultural de frente a todas estas otras variaciones globales que estamos comentando, y genera también una línea de interacción intercultural para las negociaciones con las demás gentes, sobre todo con el sistema. ¿Por qué? Porque no están aislados. ¿Sí? Uno de estos elementos que podemos ver constantemente es precisamente el problema del territorio, y ese problema del territorio volvemos a verlo no como un territorio abstracto, sino como un territorio bioculturalmente, ¿no? En el territorio se concretiza dicha realidad, se expresa la forma de vida y remite a una matriz, ¿no? Entendiendo esto, que es un espacio biocultural en el que se contiene naturaleza, relaciones de reproducción, relaciones de producción y, por supuesto, representaciones simbólicas. Entonces, estos elementos en conjunto son los que nos permiten a nosotros ir abordando cómo poder entrar a esa relación que engrana una experiencia de la vida, de biología y cultura. Una experiencia biosocial que nos permita entender procesos como la alimentación, nutrición y la salud de enfermedad, de frente a todos estos contextos neoliberales que hemos comentado y la conceptualización que se tiene de esos elementos. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar un modelo de cómo poder llegar a esos componentes biosociales y cómo poder tomar en cuenta algunos codeterminantes o factores que puedan estar influyendo para poder contextualizar una información colectiva e individual a nivel biocultural, una serie de elementos de riesgos y compensaciones con respecto al manejo del alimento, y finalmente si existen o no algunos cambios que puedan generarse para que los sujetos, los recursos se adapten, y cómo estos se embonan con las transiciones epidemiológicas y alimentarias que tiene todo el sistema, y por supuesto, ¿no?, económica, que es la principal. Bajo ese esquema, pues nosotros podemos comentarles que existen una serie de componentes en el Valle del Mezquital, donde, como ya comentábamos, se posiciona en un cierto tipo de clima. Nosotros vamos a poner ahorita el ejemplo de Santiago de Anaya, Hidalgo, que es donde se realiza la Feria Gastronómica del Valle del Mezquital. Tenemos ya 34 años haciéndola, y bueno, es un clima que habitualmente todo el terreno es árido, una mínima parte es sierra, y de estos terrenos pues se caracteriza por las cuestiones de cactáceas, de flores por supuesto, de pequeños mamíferos, donde se destaca mucho el tlacuache para poderlo consumir, y la rata de campo, y de algunos pájaros. De hecho, en el Valle del Mezquital, dentro del consumo, hay un alto consumo de pájaros, coconitas, pájaros silvestres, correcaminos que preparan en la alimentación,
Cuando hay una sequía, no hay recursos ni nada, se van a cazar pájaros con lo que ellos llaman flechas, pero no son las flechas que conocemos. La flecha es la resortera. Con la resortera y van y sus 3, 4 pájaros y adelante. Y también, pues ese tipo de recursos y ese tipo de climas nos da todo un conocimiento bromatológico de insectos que también aprovechan mucho. Es un grupo cultural que aprovecha los insectos al más no poder. Y al contrario, no solamente los insectos, sino los minerales. Las minas de Tequesquite, las minas de cal, como ellos les llaman, ¿no? De cal, también aprovechan entre ellos algunas cuestiones de arena, dependiendo del tipo de platillos, algunas cuestiones de tierra, y que ahorita ya platicaremos. Por favor, Lili. En ese mismo tenor, pues el otro de los elementos es que sí hay un reconocimiento de ciclos de recolección de plantas, cacería de animales, pero como comentábamos, el problema que ellos consideran ahí es que hay una devastación, pero una devastación que viene surgiendo de años atrás, no solamente por ellos, sino porque se estilaba mucho que otros lugares, sobre todo extranjeros, fueran a llevarse los recursos naturales. Entonces, en la historia oral, ellos evocan mucho que venían Tortons, de estos camiones gigantescos, a llevarse cactáceas, y principalmente ellos dicen que eran chinos. O sea, es como la referencia que ellos tenían. Y no es extraño, sabemos que una de las sustancias activas del nopal, quien la acaba de... Los japoneses también, los acaba de registrar. Eso es otro punto muy importante. Bueno, otro de los elementos es que también ellos se quejaban mucho de la presencia de alemanes, por ejemplo, ¿sí? Para la cuestión de recuperación de plantas y medicina tradicional. Pero solamente se queda como en la experiencia oral, ¿sí? Nunca en una búsqueda y seguimiento de esto. Esto que les platico no es de ahora. Estamos hablando de esto hacia atrás 15 años todo el tiempo, y esto ya trajo un impacto apenas recientemente, y a esto le tienen que anexar ustedes el buen apoyo de las cuestiones de producción y desarrollo social económico que se les trata de brindar en algunos municipios, como es el caso de poner una cementera para darles trabajo, ¿no? Y el problema de poner una cementera para darles trabajo fue, en primer lugar, ¿se acuerdan de ese territorio del que hablábamos? Bueno, primero, un artilugio para la compra de territorio ejidal, y segunda, el problema que tenemos aquí fue la devastación y deforestación. Veíamos a nuestros compañeros cómo recogían cactáceas, animales, y los llevaban a otros cerros. Y entonces empezó un nuevo problema, la contaminación del agua. De por sí es uno de los lugares con más problemas para uso del agua. Y entonces empezamos a ver algunas alteraciones en los ciclos, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado no había xongüe. El xongüe es la araña o chinche pedorra del mezquite, que se come y se hace excelente salsa, se hace dorada en el comal, etcétera. Entonces no lograron poner sus huevecillos a tiempo y estaban muy pequeños los individuos y los dejaron y no los consumieron, ¿no? Otro de los problemas que tenemos aquí es la desaparición de algunos pequeños mamíferos, ¿no? Y también la piratería que tenemos, por ejemplo, con los escamoles, que en vez de escamoles se utiliza hueva de mosca en vez de hueva de hormiga, pero que no son ellos, son otros compañeros que comercian y hacen platillos con estos elementos, que van a buscar estos recursos, pero que se les dice abiertamente en las comunidades es que no es temporada, no es el ciclo, y bueno, estos grandes restaurantes dicen yo lo necesito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces les preguntan abiertamente, pues algo que sabe similar, y el que no conoce, pues huevo de mosquito. Pues me llevas donde hay, pues aquí no hay ríos de mosca, aquí no hay ríos, bueno, pues en donde haya río, pues voy a conseguirlo. Y así nos vamos. Entonces se está viendo una modificación de los ciclos y está habiendo también, como se dice, ¿no?, una biopiratería de algunos recursos para poder solventar la demanda, sobre todo de ciertos restaurantes, de comida tradicional.
Ajá. Otro de los elementos que tenemos es la organización social y económica, y bueno, nosotros hablamos de un ciclo alimentario, de una percepción sobre el alimento, de un tipo de obtención del alimento en la zona, de consumo, de almacenamiento y de desecho. Y dentro de la percepción, como comentábamos, del alimento, es el alimento no en el sentido que nutre, sino el alimento en el sentido que te posibilita estar sano, fuerte, crecer, desarrollarte en tu medio, ¿no? De acuerdo a tu edad, a tu sexo, hay esa posición. Y cuando hay una desavenencia en la cuestión alimenticia, ellos no hablan de desnutrición y obesidad, por supuesto. Ellos están hablando, se ve flaco, le salen manchas blancas, se le descaman las manchas, pero no son por hongo, ¿no? Debe de ser algo en el cuerpo. Hay muchos niños que empiezan a padecer cirrosis desde temprana edad, pero no tiene nada que ver con la cirrosis hepático-alcohólico-nutricional, por ejemplo, entre otras cuestiones. Entonces empieza a haber una serie también de modificaciones. La obtención es muy clara. Todo habitualmente se compra en tienditas, en mercados o tianguis, y solamente en épocas donde hay producción de su frijol, calabaza y demás, pues lo recuperan, lo usan, venden o hacen intercambio. Entonces es muy específico. Había un lugar donde se permitía mucho el trueque, que era precisamente en Actopan, ahora donde está la nueva central camionera. Ahí todos los que estaban oriundos alrededor de los otros municipios iban a vender sus cosechas y sus excedentes que tenían, ya sea en el traspatio o en el potrero. Ahora no lo pueden hacer, los mandaron más lejos y ya muchos no van, por ejemplo. También en el paisaje hubo un cambio en donde se podían hacer los intercambios, compra-venta, etcétera. Y eso es muy reciente. Bueno, el consumo es cíclico, depende de la época, ahorita lo vamos a ver. El almacenamiento, pues en la zona tiene el 90% electricidad. El almacenamiento es refrigerarte habitualmente, pero también secan, salan, y hornean, ¿no? Pero en horno de tierra. Y el desecho, casi nada se desecha en estas comunidades ñañú. Todo se utiliza ya sea para los animales, para consumo humano o como compostas para renovar la tierra. Otro de los elementos de esto es la transformación que ha habido desde los códices, ¿verdad? Que sabemos de cómo se expresaba de los otomís, ¿no? Hasta cómo cazaban, qué animales recuperaban, hasta la realidad que sigue habiendo una continuidad de esas prácticas, pero como comentábamos, en ciertos ciclos. También sabemos que hay una serie de fiestas, lugares sagrados, cerros sagrados, ¿no? Hay 2 veces al año que se siembra, la agricultura sigue siendo el fuerte y bueno, en el traspacio juega un papel principal el poder tener tus plantas de calabaza, quelitito, chile y si se puede algo de frijol, ¿no? Y por supuesto la lengua de vaca, ¿no? Como otro tipo de quelite, como acelga, como acelga que se llega a consumir. Por favor. Sí, por favor, la que sigue, Lili. En las representaciones y prácticas que son todas estas construcciones, como ya hemos comentado, les seguimos dando para que aparezcan las imágenes, bueno, pues nosotros encontramos que efectivamente hay un conocimiento ideológico con respecto al alimento frío, caliente, pero también hay alimentos cordiales en la zona. El limón es considerado cordial, porque aunque parezca ácido, ellos saben que limpia el estómago, lo tranquiliza, es decir, que es alcalino, que hay una cuestión alcalina. Y bueno, en cuanto a esa representación del ciclo alimentario, ellos consumen alimentos inmediatos, así como lo van obteniendo de la naturaleza, lo recuperan, lo limpian o simplemente, como el chinicuil, lo soplan y se lo comen. No hay ningún problema, un alimento inmediato, un alimento de dieta cotidiana, ¿sí? La dieta cotidiana es particularmente la que todos conocemos, donde hay consomé, sopas, ¿sí? Como esos platillos, arroz, sus frijoles, su tortilla, es como un alimento cotidiano, calabaza con huevo, ejote con huevo, alimentos cotidianos, su bolillo, su pan de dulce, por supuesto, que no necesariamente forman parte de su tradición. En el sentido ancestral, pero sí de su alimento cotidiano. Encontramos alimentos de dietas tradicionales, donde el alimento para ellos de dieta tradicional es aquel que se hereda de generación en generación, por supuesto, que tiene un sentido, un gusto en el aprovechamiento, pero también que tiene su principal sello, el ser ñañú,
es el que operacionaliza la naturaleza, utiliza la naturaleza. Entonces todo lo que huele, corra a la cazuela y a la mesa, que es su gran dicho y frase de autodenominación por el propio ñañú del Valle del Mezquital. Y en este sentido de dieta tradicional, curiosamente, a través del tiempo hemos encontrado una serie de aportaciones e innovaciones a la tradición que antes no se observaban, como por ejemplo la introducción del chapulín, que antes no se comía y ahora se come, la introducción también que tenemos aquí de la cochinilla de humedad, esa cochinilla que se hace bolita, que antes no se comía pero ahora se come, y del caracol, el caracol después de lluvias o panteonero. Entonces ustedes dirán, pero si no son sus alimentos, pero son innovaciones, porque el ñañú es el que significa que sabe utilizar la naturaleza. Entonces no importa que en el pasado no lo utilizaran, ahorita la estoy utilizando, pero sigo cumpliendo mi valor significante a nivel cultural. Entonces, cuando encontramos esto, ya se imaginan ustedes en las ferias gastronómicas, ¿no? Llega un chef o llega un antropólogo y se topa con este alimento cuando se les llega a invitar, y qué asco, y entonces la gente se desanima mucho. Y eso es parte de que uno va con otro tipo de significado de qué es el alimento tradicional. Y uno va, pues el alimento tradicional es el chile en nogada, es todo lo que es tradición turístico-cultural, ¿no? Y no es este alimento que para ellos, el alimento tradicional, va enfocado con el aprovechamiento de la naturaleza. Y por finalmente encontramos alimento ritual, y en este alimento ritual, bueno, ya empezamos a encontrar ciclos específicos con una base mítica, con una base de ritualidad, como el de Día de Todos los Santos, ¿verdad?, que empieza el 31 de octubre y termina el 2, donde ellos hacen una tradición del sacatamal, que es muy similar al zacahuil, pero hay una diferencia en la tecnología de preparación. Acá sí se muele, no es maíz quebrado, se muele todo, se prepara, se le puede echar el chivito entero, o se puede hacer de pollo, o se puede hacer de mezcla de carne, cerdo, pollo, vaca, pescado, incluso en Izmiquilpan nos tocó con pescado, o sea, todo esto, y con su chile, por supuesto, guajillo, sus especies, etcétera, y se pone en horno de tierra, a diferencia de la tradición que tenemos allá en la Huasteca Potosina, ¿verdad?, que es con maíz quebrado, que sale suave la textura y se hace a baño María arriba, no abajo en la tierra. Entonces empezamos a ver que puede tener una significación fuerte. En el momento del procesamiento, casi el hombre es el que lo prepara, lo entierran como si fuera un muerto, lo sacan y lo presentan en el altar. Pero no solamente el zacahuil, sino en ese tiempo ritual se hace el tamal de ceniza, se hace el tamal de frijol, se hace el tamal de capulín, etcétera, entre otros tantos que también son parte de esta ritualidad. Y así empezamos a ver también ciertos alimentos para el día de San Juan, ciertos alimentos específicos para el día de la fiesta, por ejemplo, de Santiago de Anaya, que es cuando hay un tope en lo que es la producción del pan de pulque, ¿no? Efectivamente. Entonces, empezamos a encontrar también algunas áreas de conflicto. El saber tradicional, qué es tradición y qué no es tradición. Y se los voy a poner bien fácil. Se los voy a poner bien fácil. Por ejemplo, tenemos algunos compañeros que cuando entramos a la feria gastronómica, pues todos nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no?, qué va a ser tradición y qué no. Entonces, dentro de los mismos compañeros ñañús y compañeras ñañú, tradición es esto que les acabo de comentar, ¿sale? Operacionalizar el medio ambiente, aprovecharlo, que tenga ancestralidad y que no utilice ningún ingrediente moderno. Para otros, tradición es eso, pero también, oye, la innovación también se permite. Entonces, ¿les permitimos que innoven o no innoven? Y este gran conflicto lo hemos visto, saben, en un punto que anteriormente tenían una pregunta a ustedes. El punto eran los dulces. Ahora las ferias gastronómicas metieron el rollo de gastronomía y hablan de postres. El sentido de postre no existía en nuestra ancestralidad, sino los dulces. Y aquí empieza el conflicto, porque entonces le preguntas a la mujer y hombre indígena, ¿qué es un postre para ti? Pues un pan, una gelatina,
algo que lleve leche, que sea dulce, que tenga azúcar. Entonces tú empiezas a utilizar esos ingredientes y para los jurados ya no es tradicional. Y entonces empieza a haber como una confusión interna. Esto es bien importante. Por ejemplo, ellos remiten que con anterioridad el saber tradicional en los dulces era la miel de maguey, era la caquita del gusano blanco de maguey que horadaba la penca de maguey, y ya ven que salen unas gomitas. Los niños los utilizaban como gomitas, como ahorita ustedes comieran un pandita, se comían la caquita del gusanito blanco, ¿no? Y así, con eso podían hacer un sinfín de cuestiones, ¿no? Era el aguamiel, entre otras. Entonces empezamos a ver una serie de modificaciones, de influencias, de modificaciones el entorno ecológico, de redes de apoyo, discurso, y la migración, como yo les comentaba, trae fuertes transformaciones. También hay una relación directa con los animales, en el sentido ñañú. El animal es un transmisor mítico, ¿no?, que te puede enseñar a elaborar bebidas o platillos. Tal es el caso de la rata, ¿verdad?, de campo, que les enseñó a hacer aguamiel. Y ya después se reprodujo para hacer pulque. Entonces, el animal como un transmisor de un conocimiento de su experiencia también alimenticia, que puede pasar ese conocimiento al humano y el humano refinarlo en su cocina. Otro de los elementos que tenemos es la importancia de la cocina como valor simbólico, el humo en las chimeneas, por ejemplo, ¿no? Y así nos podemos ir hasta lo que es esa práctica y representación contemporánea de lo que son alimentos producidos para una feria, porque ellos ya saben cuáles son los alimentos que le gusta a la gente, ¿sale? Los más excéntricos se los dejan ellos, no los ponen ahí, obviamente. Y alimentos que puedan ser operativos en su producción para la venta. Y aquí hay un gran conflicto que nos dicen, porque no tienen mecanismos de apoyo legal para poder ampliar sus niveles de venta. Y otro de lo demás es el comercio que se tiene y la entrada de alimentos totalmente procesados, ¿no? Y bueno, nosotros en el 2009 hicimos un libro que se llama Olores y Sabores de la Cocina Ñañú, del Valle del Mezquital Hidalgo, y nos vamos hasta hasta la que sigue, ahí. Y en ese tenor, el último elemento, que ahorita es el que estamos nosotros tratando de perfilar, es el elemento del componente de la biología humana y la nutrición, donde aquí nosotros nos interesa establecer cuáles son las principales enfermedades, y bueno, checamos el archivo, el registro civil, para poder establecer lo que son tasas de nacimiento, de mortalidad, principales causas de muerte, y ustedes podrán observar que en un periodo de 20 años que hemos investigado, principales condiciones que tengan que ver con desnutrición de síntomas y signos aislados, pues no aparecen. En enfermedades propias de la zona encontramos anemia. Esto es en sentido etnográfico por la comunidad. Y en lo que llaman síndromes culturales, encontramos debilidad. ¿Sí? Es decir, que incluso nuestras expresiones de desnutrición y malnutrición tienen otros componentes simbólicos a nivel local. También encontramos principales mortalidades a nivel general, infantil y preescolar, que es uno de nuestros más importantes, y encontramos la desnutrición todavía prevaleciente en el 5º o 6º lugar, ¿no?, en los dos momentos. Y en el caso de mortalidad general empezamos a encontrar la prevalencia alta de diabetes mellitus, aparte del CHAN, que es la cirrosis hepática alcohólico nutricional. ¿Sí? Por favor. También empezamos a ver en hábitos alimentarios que todavía la presencia, por ejemplo, del refresco no es muy alta. Sigue por abajo del 50%, a diferencia de Nuevo León, que es el 100% el consumo de refresco. Un ejemplo, por favor. Empezamos a ver dietas específicas, el consumo de la dieta específica para preescolar menor de 7 años. Encontramos que el consumo medio requerido debe de ser de 1.591 calorías, y ellos, el 85% de una muestra de 325 que hicimos, la consumen y la exceden. Es decir, en términos de calórico-nutrientes,
están muy bien la comunidad ñañú del Valle del Mezquital. Y, ojo, el 14.9 es porque hay una tradición, ellos casi no cenan y el desayuno es café. También hay una modificación en los estadios del ciclo de cómo te alimentas en un día. Por favor, ya para finalizar, sigamos. Los estados de nutrición no hemos encontrado grandes diferencias, nada más la anterior, nada más la anterior. Encontramos menos del 7.1% de desnutrición, para que tengan una idea. Cuando todo mundo oye, Valle del Mezquital, el 100% está desnutrido. No, están funcionando esta patrimonialización interna que están haciendo de sus recursos como un valor donde se hace visible el alimento invisible. La que sigue, Lili, y ya para terminar, muchachos, pues es parte de nuestros avances porque nosotros queremos llegar a esbozar una epidemiología biosocial y biocultural que sea operativa para los diferentes ámbitos, ¿no?, que estamos trabajando en nutrición, en salud pública, en antropología. Y nuestra finalidad es hacer un piloto con estas estrategias que se consideran positivas para poderlo replicar en otros lugares. Y bueno, prueba de eso fue que logramos el año pasado terminar un catálogo etnográfico de los principales recursos alimenticios que hay en la zona y la utilización de estos recursos, donde viene qué es el patrimonio biocultural, los conflictos que están creciéndose de deforestación, de pérdida también de algunas tradiciones, de pérdida de recursos, la que sigue, la anterior, entre otras. Y aquí ustedes pueden encontrar el libro, ya se encuentra a la venta, nos hizo el honor precisamente la colección de cocina indígena y popular de Conaculta, de poderlo imprimir, y bueno, ustedes encontrarán ahí la disertación entre qué es la biodiversidad y el patrimonio, qué función tiene la cocina en esa relación, el ser ñañú en el valle, la cocina del Valle del Mezquital y por supuesto este juego que comentábamos, tradición o innovación. ¿Se puede innovar dentro de la tradición? Pues nosotros nuestra conclusión fue que sí, pero tendríamos que ver desde qué postura te estás poniendo, ¿no? Y finalmente pues hicimos una recuperación de 281 recetas donde este es el brevario etnográfico que la misma gente nos dio de sus recetas. Entonces hay cactáceas y magueyes en primer lugar que ellos los ponen, hay flores, ¿no? Hay plantas verdes, leguminosas y semillas, insectos y caracoles, carnes, ave, mamífero, tlacuaches y reptiles, y aquí nos complace mucho informarles que el manejo del murciélago. El murciélago frugívoro de la zona del Sotzafi, donde está el Palmar, Guerrero y todo, se viene consumiendo desde mucho tiempo atrás, pero la gente no lo ha querido decir porque el sector salud le dice que es dañino, que les va a pegar la rabia, que les va a dar esta enfermedad, ay, déjenme acordar cómo se llama, una enfermedad por ahí que da a nivel estomacal con una bacteria, ¿no? No, que da incluso a los arqueólogos o nosotros cuando hacemos espeleología, por el guano del murciélago, toxoplasmosis, exactamente. Pero ellos tienen una estrategia para poderlo limpiar y lavar. Lo lavan, lo ponen a cocer, bueno, primero lo queman, como la ardilla, primero se tatema, después se termina de rasurar, se abre a canal, se enjuaga y se sacan bien sus dentros, se parten en pedazos, ¿no?, de acuerdo a la anatomía, y se pone con agua con cal, a 3 horas, después se vuelve a enjuagar y ya fríes un poco las piezas o las desmenuzas según el platillo. Aquí uno de los platillos que les pusimos es murciélago en chile guajillo, o haces también en caldillo, ¿no? Entonces es una de las preparaciones. Bebidas, aguas, atoles, pulques y vinos, porque también ellos generan vino. Postres, panes, galletas, mermeladas, conservas, dulces, panes, galletas, gelatinas. Finalmente un glosario y una cuestión de referencia. Entonces esto es parte de lo que se ha venido desarrollando, y la segunda fase que queremos hacer en esto es precisamente empezar el trabajo con los migrantes para ver
esto que nosotros llamábamos la movilidad en la alimentación. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando aquí? Y tener una continuidad para el estado de Nuevo León, que es bien diferente en una de las comunidades con mayor índice de obesidad. Que es también, el modelo nos permite movernos, no solamente en comunidad indígena, sino comunidad rural u urbana también. Pues muchísimas gracias. Cerramos. Y bueno, si alguien quiere conocer el material, en Conaculta, nada más a mí me dieron una, pero ustedes pueden entrar en Educal y lo pueden pagar con tarjeta directamente, y aprovechen que como es oferta de promoción, creo que está como en 100 pesos. Ajá, en 100 pesos, y yo creo que puede ser útil. Y bueno, comentábamos que justo ahorita acaban de salir 5 tomos nuevos de la colección: Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, la comida jerezana y Valle del Mezquital Hidalgo, que eran como los que faltaban, eran los pendientes de Pepe Iturriaga, y ahora que están este nuevo director, pues los consideró útiles. Como vemos aquí, lo importante de nuestro seminario es potencializar diferentes enfoques para llegar a metas comunes, y las metas comunes es, podemos hacer algo para nuestras poblaciones en términos de alimentación, de nutrición, de estas relaciones, y si es así, ¿cómo como seminario pudiéramos, verdad, conjuntar algo para más adelante? Tu nombre y tu correo. Claro, ¿sí? Que sí. Por favor. Claro que sí. Sí. Bueno, es un trabajo. Soy la doctora Yesenia Peña, la maestra Lili Hernández, y el correo electrónico con Y y una S, yesenia72@hotmail.com, y está más complicado, si gustan con ese, es lhera73@hotmail.com, lhera73@hotmail.com. La primera fue y una S, Yesenia. Ajá, 72 @hotmail.com. Gracias. Y bueno, nosotros nos encontramos físicamente en el Museo Nacional de Antropología, allá en la dirección de Física. Estuvimos muy contentos. No sé si quieren alguna duda, pregunta. Hoy ya están todos muy cansados. Lo que dijiste de por qué de la obesidad en el triángulo de los 3 estados del norte, ¿es por la tortilla de harina o qué? No, tenemos nosotros 3 elementos históricos que caracterizan la alimentación en la zona norte de este lugar, sobre todo Nuevo León, que es la cultura sefardí, ¿verdad?, judío-árabe, que es también la española que tenemos, y por supuesto la de nuestros grupos ancestrales de cazadores-recolectores, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Y que actualmente solamente quedan 2 grupos, los Quicapas y otro, y que nada más son 8 familias o 10 familias. Prácticamente han desaparecido los grupos étnicos en términos de población indígena en la zona. Una de las circunstancias a nivel histórico es que siempre fueron utilizados de carne de cañón. Otra de las circunstancias a nivel histórico, o sea, carne de cañón, me refiero a que los grupos del norte generaban una serie de intercambio para protegerse de invasiones. Los Kikapús tienen una cuestión binacional y están en Coahuila, en Musquis, y ellos, la cuestión los Kikapús. No, los Kikapús están en Coahuila, en la zona exacto, y están en Coahuila, en la zona de Musquis. Ahí ellos son binacionales y hay un acuerdo de estar allá y estar acá, y tienen sus credenciales. Kikapú también defendió mucho la zona. Entonces hay toda una resistencia, ¿perdón? La obesidad. Sí, no, vamos para allá. Entonces, pero apenas vamos con los 3 grupos, por eso yo les decía, tenemos la cultura sefardí, tenemos la cultura española y tenemos la cultura de nuestros grupos, que son cazadores y recolectores. Independientemente de esto, la mayoría de la población que arriba a la zona son poblaciones migrantes de otras zonas.
¿sí? Y esto trae precisamente un concomitante de adquisición de conocimientos prácticamente de cultura occidental. Comer bien es lo que platicábamos por el sistema, por ejemplo, pero esto llega como muy tardío. Y el problema que tenemos aquí es que comer bien era precisamente comprar y comer lo que no se tenía antes. Entonces, cuando yo tengo recursos, comer bien es comprarme mi Coca-Cola, mis papitas, mis gansitos. Recuerden McDonald's, recuerden una cuestión muy importante, sobre todo para la zona de Nuevo León, que es la que estamos trabajando ahorita. Era una cultura industrial, donde venían de Chihuahua, de Sonora, de San Luis principalmente y de otras zonas. Una cultura de puro trabajo todo el santo día y cultura que trabajaba principalmente en la fundición. Entonces, los hábitos alimenticios que ellos tenían, que es lo que estamos trabajando ahorita también con los trabajadores de las familias de la fundidora, eran hábitos alimenticios de cocina, digamos, lo que nosotros le llamábamos la cocina cotidiana, que se las llevaban en viandas al trabajo, pero en el trabajo era comer Coca-Cola por el calorón y comer gansitos y fritos, siempre, a tal lugar que llegamos a ciertos lugares de la zona donde no se bebe agua y solo es refresco. Y que aparte, hablando de la privatización de los recursos alimentarios y hablando también de la patrimonialización de los recursos alimenticios, encontramos que así como en la zona ñañú es parte de su identidad esta alimentación tradicional, allá está siendo parte de una identidad la comida Tex-Mex, que es la comida rápida, la comida hecha con recursos totalmente procesados, ¿no? Y donde hay una idea también de que comer verduras es comer cebolla, tomate y ajo, cuanti más papa. Esto es muy interesante, ¿sí? De hecho, cuando vas a los mercados, la variedad del consumo de los recursos es menor a la de otras zonas, pero también por los gustos locales que se hicieron. Entonces, tenemos ahí muchos factores. Uno de los factores es el consumo con esta ideología que comentamos, que penetró muy fuerte. Y otro de los elementos es que justo en Coahuila hay una zona donde se tiene detectado cerca del 86% de la población con sobrepeso y obesidad, 86%. Y es ahí donde queremos llegar. Pero ahorita lo estamos trabajando a nivel colectivo con el COLEF. Ajá, y todavía no la podemos dar a conocer, queremos, por las cuestiones de implicación que tiene, porque después, así como hay resistencias para conservar, hay resistencias también para afectar en términos de discriminación a ciertos grupos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros queremos ofrecer en este seminario, concretizar la realidad de las cocinas y la alimentación también en los cuerpos y en la salud de los sujetos. Muchísimas gracias.